funciona esto como una manivela. Profe, creo que no estás compartiendo pantalla, ¿o sí? No sale ahora la pantalla, profe. ¿No? A ver. Ahora. Hola, sí, hola. Ahora sí, bueno. Ahora sí, profe. Estábamos en el análisis de esta figura del comportamiento de las fuerzas verticales en cuerpos heterogéneos, y de esta posición pasábamos a esto. Creo que hasta ahí me llegaron a copiar bien, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de cuerpos heterogéneos? De cuerpos heterogéneos vamos a tener que, si peso específico es mayor que del sólido, mayor que peso del líquido, obviamente el peso aparente entonces va a ser mayor a 0, y el cuerpo desciende girando hacia, a ver, un segundito, el cuerpo desciende girando hasta que el empuje vertical y el empuje el valor del peso, no el empuje, sino del peso, quedan en una misma, ubicados los puntos de aplicación de estas fuerzas en una misma línea, sobre una misma recta, ¿sí? Si el cuerpo asciende, gira hasta que, digamos, se armonicen los valores del empuje vertical y el peso propio. Y si son iguales los pesos específicos de sólido versus líquido, el cuerpo no se desplaza verticalmente y gira hasta alcanzar la situación de equilibrio, ¿sí? Entonces, concretamente, dependiendo del peso específico del sólido en relación al líquido, si es mayor, menor o igual, va a haber un ascenso vertical o se va a estabilizar en un mismo punto, en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, la frase que sigue abajo se refiere sencillamente a lo que estuvimos hablando, que se genera una fuerza desequilibrante en el sentido de la combinación que genera el peso propio y el empuje
y lleva entonces al cuerpo a su posición, digamos, más cómoda, ¿sí? Cuando digo más cómoda, es que el centro de gravedad se ubica por debajo del centro de aplicación del empuje, ¿sí? En esta figura, ¿ok? Entonces, seguimos. Y puede darse gráficamente, estamos ilustrando acá o intentamos mostrar qué sucede cuando el centro de aplicación del empuje, el punto C, y el centro de aplicación de la gravedad están alineados para el caso de un cuerpo heterogéneo donde se muestra la fuerza G y el empuje PV, y están sí alineados, pero el centro de gravedad está por encima del centro de aplicación del empuje. Esto puede estar así en equilibrio hasta tanto no aparezca una pequeña acción que le mueva, una pequeña acción de fuerza que influya sobre este cuerpo. Vamos a suponer que aparece una fuerza y esto va a tender a rotar en este sentido. Es decir, el centro de gravedad va a buscar su posición más cómoda, se genera una cupla con esta fuerza del momento que los puntos están situados no sobre una línea de acción, sino que se genera otra vez una fuerza y una contrafuerza, es decir, se genera una posibilidad de giro, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj, y esto va a hacer que el cuerpo gire y se puede notar entonces que terminan ubicándose sobre una línea, sobre una misma línea, tanto el centro de gravedad como el centro de aplicación del empuje, y quedan obviamente en la posición en que el centro de gravedad está por debajo del centro de aplicación. El centro de gravedad bien, es el baricentro del cuerpo sólido, heterogéneo. Y el centro de aplicación es el punto donde se aplica la fuerza de empuje del líquido sobre dicho sólido. Acá nosotros lo estamos viendo en forma teórica, y obviamente esto se va a ver en forma numérica en los casos prácticos. Es decir, vamos a tener en relación a un plano de referencia dónde está ubicado el centro de aplicación del empuje y en qué parte está aplicado o está el centro de gravedad del cuerpo sólido o baricentro, ¿sí? Entonces, hasta ahí algunas consideraciones de cuerpos sumergidos, en el sentido de que el cuerpo que estamos tratando, considerando, es lo que estoy mostrando con el cursor, ¿sí? Y con la línea de superficie del líquido muy por encima, digamos, de este cuerpo sólido. O sea, evidentemente es un cuerpo sólido sumergido. Igual para los casos anteriores, acá no mostramos, pero sobreentendemos que este cuerpo está sumergido totalmente, y hablamos de cuerpos homogéneos y heterogéneos. Entonces, esas son condiciones de estabilidad de cuerpos sumergidos. Para redondear el concepto, son estables cuando el centro de gravedad ocupa el lugar que le corresponde, y el centro de aplicación obviamente generalmente pasa a ubicarse entonces por encima del centro de gravedad. Y ahí adquiere el cuerpo sólido su condición de estabilidad. Va a quedar en la misma profundidad si su peso específico es igual al del líquido, o va a ascender para arriba o va a descender, ¿sí? O asciende o desciende en función a los valores del peso específico tanto del sólido como del líquido. ¿Qué pasa en el caso de cuerpos flotantes? Que es la parte que hidráulicamente tiene mayor preponderancia, por decir así, porque un cuerpo flotante no es otra cosa sino un sólido de forma cualquiera
generalmente cerrado, en equilibrio con el líquido, ¿sí? Este equilibrio solo puede darse si el peso específico del sólido es menor o igual al líquido. Cuando un cuerpo sumergido recibe mayor empuje que su propio peso, es decir, peso aparente es menor que cero, se desplaza lo que ya habíamos dicho, ascendiendo hacia la superficie libre, donde emerge parcialmente hasta llegar a una situación de equilibrio. Y en ese caso hay algunas definiciones, para lo cual nos fijamos en esta figura, este plano, acá, este plano rectangular, nos identifica la superficie del líquido y digamos que este es un cuerpo sólido que está flotando en agua, ¿sí? Tiene obviamente un volumen total. Esta es una parte, esto que parece un gorrito, la parte rayada, ¿sí? Esta parte es un volumen emergente. Supónganse ustedes un elemento en forma casi esférica, ¿sí? Entonces hay una parte emergente, por eso le llamamos volumen emergente, ¿sí? Y hay una parte sumergida, por eso le llamamos volumen sumergido. Esta línea en contacto con el líquido tiene una denominación y esta parte blanca también tiene otra parte, o sea, otra denominación. Entonces, entendemos ya lo que es el volumen emergente y cuál es el volumen sumergido. Y acá están las definiciones. Se llama carena, es el término técnico, es el volumen sumergido del cuerpo. Nada más que el volumen sumergido, o sea, mirando de vuelta la figura, es la parte blanca, ¿sí? Hablando mal y pronto. Esta parte blanca que está bajo este nivel es la parte sumergida y eso se llama carena. Centro de carena es el centro de empuje, o sea, es el baricentro del volumen sumergido. También acá poner atención, es el centro donde se aplica el empuje, o sea, es el punto, y no es otro lugar, sino el baricentro del volumen sumergido. No es el volumen, no es el volumen de todo el cuerpo. ¿Sí? Es el volumen nada más de la parte sumergida y el centro de esta parte sumergida es lo que se llama centro de carena y es donde se aplica el empuje. La superficie de flotación es la intersección del plano de la superficie libre con el cuerpo flotante. Es lo que les comenté, que es esta línea, ¿sí? Y por atrás, por decir así, ya no se nota, o sea, ya no se puso acá la línea punteada para cerrar, digamos, esta vuelta, ¿sí? Eso se llama línea o superficie de flotación. Y la línea de flotación es el perímetro de la superficie de flotación. A ver, línea de flotación es lo que mostré recién con el cursor. Es este recorrido, ¿sí? Esta. Y es algo circular casi en nuestra figura, la figura que estamos viendo. En cambio, la línea de flotación es el perímetro, ¿sí? La superficie de flotación es la intersección, es entre la cara del líquido y la cara del cuerpo, ¿sí? La intersección entre los planos de la superficie libre del cuerpo es entonces con el líquido, es la superficie de flotación. ¿Ok? Si consideramos un cuerpo homogéneo de peso específico, gamma sub S, y cuyo volumen sumergido adquiere tal o cual valor, se puede deducir el volumen total, que hoy ya vimos en el caso de sumergencia total del sólido, es un volumen emergente más volumen sumergido en este caso, ¿sí? O sea, es la suma de los volúmenes parciales. Y de acá va a ser posible entonces deducir el empuje
peso específico del sólido por el peso específico. El peso va a ser igual a la diferencia de los pesos específicos del líquido y del sólido. Y de acá entonces sale una relación de volumen sumergido sobre volumen emergente y va a ser un valor expresado en función a pesos específicos. Esto es fácil de entender y tiene su incidencia en los cálculos numéricos, en los casos prácticos. Entonces es posible obtener la relación entre carena y volumen emergente. O sea, es posible hallar la relación entre la parte que está sumergida y la parte que no está sumergida y está flotante. En esta parte, lo que interesa muchísimo es el equilibrio y la estabilidad de cuerpos flotantes. Es decir, flotan, de acuerdo, ok. Pero ¿hay equilibrio? ¿Y qué pasa ante la aparición de una pequeña acción en el medio del océano? Nuestro barquito está en equilibrio, pero aparecen movimientos traslacionales, rotativas, etcétera, etcétera. ¿Se irá en equilibrio? Esa es la pregunta. Y si sigue en equilibrio, ¿es estable o no es estable? Son dos preguntas que surgen. Entonces, los cuerpos flotantes pueden estar sometidos a diversos tipos de movimientos. Prácticamente se resume en 4 los movimientos tipos en la influencia de las fuerzas que se generan sobre cuerpos sólidos flotantes. Uno es la traslación horizontal, es decir, movimiento sobre una línea horizontal. Y el equilibrio del cuerpo flotante subsiste después de que termine el efecto de esa traslación horizontal. Es decir, alguien está en una canoa pescando, está quietito ahí en el medio del agua, viene un viento y le mueve a la canoa, cesa el viento y sigue quieto de nuevo la canoita quieta sobre el agua. O sea, hubo una traslación horizontal en base a una acción, pero ni bien cesa la acción de esa fuerza, vuelve a su posición original. Traslación vertical. El cuerpo tiende a volver a su primitiva posición de equilibrio y el mismo es estable ante los desplazamientos verticales. A ver, un ejemplo. Otra vez la piscina. Ustedes se bañan y tienen una pelota inflable y están jugando con eso en la pileta. Meten bajo el agua, porque esa pelota inflable flota en la piscina, sobre el agua, obviamente. Hacen una fuerza y meten bajo el agua y le largan a la pelota y ¿qué sucede? Y sale disparada para arriba dicha pelota por el empuje que recibe del líquido ante un sólido, en este caso es un plástico cargado de aire, tiene un cierto y determinado peso, le manda para arriba, vuelve a caer y sigue estando en su posición original. No pasó nada con traslación horizontal, con el efecto de una traslación vertical. ¿Qué pasa si se da una rotación alrededor de un eje vertical? Y va a volver el cuerpo a su estado de equilibrio una vez que cesa la acción de esa rotación. Es decir, toman ustedes un eje vertical, idealizamos ahí una canoita, una lancha, y le hacemos rotar por alguna acción de alguna fuerza. No se va para la izquierda, para adelante, para atrás, sino rota, gira alrededor. Cesa esa acción y queda igual que antes. Es decir, no pasa nada tampoco. Así como con la traslación horizontal, con la traslación vertical y con la rotación alrededor de un eje vertical. ¿Y qué pasa con una rotación alrededor de un eje horizontal? La estabilidad del cuerpo flotante depende ya, en este caso,
de características geométricas del volumen sumergido. Si se trata de una embarcación, posee un plano de simetría longitudinal vertical. Y el giro que se produce alrededor de uno de los lados en función o en referencia a un plano se llama rolido. Y el giro respecto a otro eje horizontal normal al eje se llama cabeceo. A ver, vamos a buscar el ejemplo. Voy a sacar una hojita y a ver si me ven. Esto, no sé si alcanzan a entender mi ejemplo. Este es un barco, un elemento flotante. En esta posición yo puedo ver así o puedo ver así, ¿sí? O sea, esta es la parte, digamos, disponible de la embarcación para pasajero y carga, una forma de decir, ¿no? Pueden ver así o pueden ver así, ¿sí? Un eje entonces está en un sentido, otro eje en otro sentido, ¿sí? Cuando el barco, la canoa, la embarcación, les voy a mostrar así, esta es la parte de atrás, esto es más largo, esto es más largo que este ancho, ¿sí? El ancho es nada más que este, ¿sí? Y el barco puede hacer esto, es decir, cabecea para acá y para acá, ¿sí? Cabecea para acá, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esto se llama cabeceo y está en base a este eje, ¿sí? Mi dedo normal a la pantalla. Sobre este se produce este movimiento y eso se llama cabeceo. En cambio, el eje está así y así, para acá, para allá, o sea, la embarcación se inclina a la derecha, a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? De otra forma. Se inclina así y así, así y así. ¿Se me entendió el ejemplo? Entonces, el giro se puede producir alrededor de un eje horizontal contenido en un plano y ese movimiento, el segundo que les mostré, se llama rolido, o sea, de rolar, de girar. Y otro giro respecto al otro eje que les mostré también se llama cabeceo, ¿sí? Entonces, háganse ustedes la idea de que están pescando otra vez en el río y viene una ola y lo más probable es que la embarcación haga entonces un cabeceo. La ola le llegó así de frente y hace un cabeceo. Pero si la ola le llega de este sentido y bueno, se inclina para acá, para allá, para acá y para allá. O sea, se inclina para los costados. Entonces, esos son las fuerzas o las acciones intervinientes, posibles intervinientes en el equilibrio y en la estabilidad de los cuerpos flotantes, que nosotros vamos a analizar en la próxima clase, ¿sí? Acá entonces hemos llegado hasta acá. Dejo de compartir ya esto con ustedes. Siento mucho por la primera parte de nuestra clase, por la